Buenas tardes. Continuamos con la última ponencia de la mañana. En este caso interviene la doctora Yesenia Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el título de su intervención es La fiebre amarilla en el Caribe hondureño, la antesala de una política sanitaria en los nexos con la salud transnacional, las percepciones raciales y del contagio 1905-1907. Yesenia es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene una maestría en Historia por la Universidad de Costa Rica y es doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán de México. Fue jefa del Departamento de Historia del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y directora del Centro de Documentación e Investigación Histórica de Honduras. Actualmente es docente titular del Departamento de Historia y coordinadora general de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Es autora de varios libros, publicaciones, y entre ellas destaca El Estado y la Salud Pública en Honduras, entre contextos históricos, coyunturas y un futuro cercano. Tienes la palabra, Yesenia. Gracias. Sí, buenos días y muchas gracias por invitarme, por ser parte de este selectivo colectivo de investigadores e investigadoras. Sinceramente, es un privilegio para mí porque hace 4 años o 5 años, cuando estaba trabajando mi tesis doctoral, empecé a leer a la mayoría de los que están aquí. Solo conocía a Ana María Botey en Costa Rica, y gracias a este seminario y a esta red, pues pude entrar a este tema específico de las epidemias, que formó parte de un capítulo de mi tesis doctoral en un momento en que no estaba ocurriendo la COVID. Y luego estaba en La Habana exponiendo sobre la fiebre, iniciando parte de esta investigación, cuando quedé encerrada, porque en Honduras cerraron el aeropuerto y ya no podía, entendía ahí que tenía que trabajar el tema de las epidemias y luego ver cómo se conectaban. Así que es un aprendizaje porque está conectado. Cuando escuchaba desde la mañana con Lourdes y luego la última con Ana María Botey, cómo se conecta la geografía misma de las epidemias, los discursos o la falta o las ausencias institucionales, y creo que Honduras no solo está conectada, sino que además más lejana todavía de toda esa riqueza de fuentes también con las que se puede construir esta temática. ¿Por qué 1905 o 1907 se da esta epidemia? Se propaga en Honduras en los meses de junio a agosto de 1905, pero la discusión y el debate, la presencia de médicos o de juntas sanitarias entre esos diálogos del Caribe hondureño y Estados Unidos se da en esos 2 años. Este es un contexto particular para Honduras y para la región centroamericana, porque es el momento del boom del banano o la producción bananera en la región, y es ahí donde también interesa la construcción Entonces, les decía que por qué 1900, esa primera década es el contexto de la llegada de las bananeras al Caribe hondureño, y también forma parte de la estrategia de Estados Unidos por la construcción del canal de Panamá a partir de 1904 hasta 1914, que es justo cuando llega la Fundación Rockefeller. Este mapa es de 1909, sin embargo se acoge para la misma década en el sentido de que para ubicar un poco esa ruta que le siguió desde Nueva Orleans por Veracruz, Belice, hacia el Caribe hondureño, que es la relación de los puertos que trasladan el banano, y que es la ruta que llega a cómo llega la epidemia, y esa es la discusión en esos 2 años, en cómo todas las juntas de sanidad se hicieron presentes del sur de Estados Unidos, de Luisiana, de Mobile, llegaron a Honduras por la United Fruit Company para que se discutiera que quién tenía, dónde estaba el origen del contagio. Ellos decían que era en Honduras, en los cuarteles de la zona donde estaban ubicadas las bananeras, en la ciudad de La Ceiba. Sin embargo, los mismos médicos se dieron cuenta que no era en Honduras, sino que era del sur, por supuesto, una forma de legitimar este discurso.
Es una de las tantas epidemias de las primeras décadas del siglo XX, quizá la más cercana es una década anterior, 1891, y esas mismas disposiciones quizá es la primera vez que el Estado y los médicos elaboran, más preocupados por elaborar las disposiciones de epidemia, se dio en 1891, y con esas disposiciones de la epidemia son las que se van a tratar el resto que se da en las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo la que si fue destinada para la viruela, se utilizaba para la fiebre amarilla y también para la influenza en 1918-19, y eso dice mucho en el sentido que no hay como en Costa Rica, una élite médica, o como México u otros países como Cuba, sino que es muy pocos médicos. En 1882 se había aperturado la Facultad de Medicina, sin embargo no había médicos graduados, eran graduados en San Carlos de Guatemala, la Universidad de San Carlos, y esto trae también una presencia de médicos cubanos y médicos de España en la Facultad de Medicina. Para 1905, ese momento, está cerrada la Facultad de Medicina. 2 años antes se había cerrado por orden del presidente de la República, no le interesaba el tema de la salud y mucho menos cómo trató la epidemia, y eso es muy característico en Honduras aún en plena COVID. Y esto entonces se va a dar con esas disposiciones que se crean en 1891, se va a tratar toda, y se da cuenta en todas las referencias y las fuentes que es ese tipo de epidemias, la viruela es la que siempre va a estar atenta el Estado y los médicos, no el resto de las enfermedades. Como les decía anteriormente, en estos años, en esta primera década, Honduras ocupa, ese Caribe hondureño ocupa una posición importante porque ya está instalada la United Fruit Company de 1899, y es a partir de ahí donde Honduras tiene nuevamente lazos con el Caribe, porque antes lo había tenido con el siglo XVII-XVIII con Cuba. Sin embargo, aquí es por temor. El temor a la llegada de la fiebre amarilla y sobre todo sí se da en ese momento durante 3 meses, y es donde se va a conectar también, están preocupados porque a partir de 1902, 3 años antes, se empiezan a preparar el puerto que va a ser el más importante del siglo XX y es el que va a acondicionarse para la exportación del banano, y preocupa porque está a escasos kilómetros la sede de las compañías bananeras y toda la producción o la inversión que se está dando en la zona del Caribe. Y justo en estos años también, 1902, el banano se convierte en el principal exportador, el producto de exportación en Honduras, y va a desplazar al café y a la ganadería y las minas, y por eso entonces está el peligro de por qué el Caribe, y es la atención que tienen tanto a las directivas de las compañías bananeras como en las juntas de sanidad del sur de Estados Unidos. Esta epidemia, la presencia o la propagación de la epidemia hace por primera vez que llegue esta relación o esta presencia de Estados Unidos o de la Junta de Sanidad, Hospital Militar de Estados Unidos a Honduras, y es quizá por ello esa llegada o esa presencia misma que después va a conectarse con la Fundación Rockefeller ya para la década de los 1920, que fue la más tardía en Centroamérica. Y es así, en ese contexto, que se ubica ahí esa preocupación de por qué está ahí la presencia de Estados Unidos interesada en esta región, y justo cuando llamaba la atención ahora que Ana María Botey citaba al médico o al militar Aristides Agroponte, que es el que firma por Honduras en 1902 en la Convención Sanitaria Internacional, representa a Honduras sin tener ninguna relación con el Estado. Sin embargo, el presidente del momento, Manuel Bonilla, tampoco se enteró de que había firmado Honduras ya todo la firma signataria que después va a ser el Código Sanitario Panamericano. Se me pegó esto. Acá. Hoy sí. No me continúa. Y sí. Entonces, esta es como esa ruta que se le va siguiendo por las referencias de la prensa
las referencias de los registros de aduana, del comercio, no hay suficientes fuentes. A mí me da tanta tristeza y cómo aprendí a trabajar un poco, como le decía la doctora Lourdes, leyéndolas a ellas, con qué fuentes, cómo se construyen las fuentes uno solo y viendo los libros de actas de matrimonio, de bautizo, pero lo otro es con muchos archivos que existen en Luisiana. Está ahí el archivo de las bananeras y también en Harvard, pero en Luisiana está la conexión o la sede misma de las relaciones de las bananeras y está un archivo de toda la relación comercial con Honduras y eso construye un poco esa ruta de la epidemia. Hoy sí. Este es el Caribe, la zona donde fue afectada, el punto más hacia la derecha, o no sé si a la derecha, está los dos puntos de debate. Por uno ingresa la epidemia y el otro punto donde está hacia la izquierda es donde está el debate, que es la sede de las compañías bananeras. Esa región fue la afectada, no todo el país. Fue lo que hoy es un departamento, que es el departamento de Cortés, que para 1905 tenía aproximadamente 21,000 habitantes y de los cuales afectó la ruta que va hacia el ferrocarril. Y eso es creo que la ruta para toda la propagación de la epidemia, y es la misma ruta que va a pasar para 1918-19 con la influenza. Nada más que con la influenza es una ruta desde el Caribe, dos rutas, esa misma del ferrocarril, y otra desde el sur, que colinda con las fronteras con El Salvador y puertos al sur de México, y también pero siempre sigue siendo la misma ruta, que es el Caribe y el ferrocarril, y es lo que una población que es la más afectada y también tiene que ver con aquella población, no solo la que está a la orilla del ferrocarril, sino también según las condiciones de hacinamiento y la que está en los puertos. ¿Cuáles son? Se recogen las normativas, son variadas, pero uno las va viendo en las actas municipales de cada comunidad, y son algunas más drásticas, las que tienen más cerca al puerto, a los puertos que están comercializando o que tienen relación con Veracruz o con relación con Belice, Puerto Barrios en Guatemala, esas son más drásticas, y más al interior, entonces son menos, pero ¿quiénes asumen todo este papel? La Junta de Sanidad. O sea, las juntas locales, el gobierno central nos interesa, no hay médicos, se registra apenas un médico que atiende la epidemia y la fiebre amarilla, que donde fallece aproximadamente un 5% de la población del departamento, y esto te da una ausencia total no solo del Estado, sino de los médicos. ¿Y qué es lo que también esto provoca? Que no llegue el comercio en ciertos meses a Honduras, y eso le afecta al gobierno y le afecta a las compañías bananeras, y al final el gobierno lo que hace es declarar que producto de esta epidemia tiene que traer hasta el maíz de Estados Unidos, y no le preocupa cuánta gente falleció ni cuántos atendieron, y justo en ese mismo momento que están estableciendo los cordones sanitarios o hay una fuerte migración hacia el interior del país por temor a la epidemia, el presidente se dedica a pasear por la zona para firmar concesiones con los inversionistas del banano. Entonces hay totalmente una desatención de parte de también, y eso molesta a las autoridades locales, al gobernador político de la región, y entonces lo que hacen es que las juntas se unen con la policía, y que eso sí ha venido funcionando de 1888, donde hay una policía higiénica que es la que va a atender cómo tratar, cómo enterrar, cómo va a solventar los entierros, que es lo que más le afecta, porque también es cómo va a propagar el temor al contagio. Entonces, en estos 2 años, entre 1905, se preocupan por la propagación en el Caribe, en la zona del banano, pero por otro se está generando un discurso no solo dentro de Honduras, en el Caribe, entre médicos que tienen las compañías bananeras y la población, porque se da un debate muy fuerte, incluso querían linchar o quemar un médico estadounidense, porque él dice que no hay epidemia, que no es producto de la relación comercial con el sur de Estados Unidos. Y las juntas de sanidad, incluso hay una de las juntas que es donde está la sede de las compañías bananeras en ese momento, que se llama la ciudad de La Ceiba, es justo ahí donde dice, vamos a traer
a Estados, vamos a acercarnos al cónsul, para que el cónsul de Honduras y el representante de Estados Unidos aquí en la región, porque hay representante de Estados Unidos, nos diga qué es lo que está pasando. Entonces, el presidente de la United Fruit Company en la región invita a lo que es a la Junta de Sanidad del sur de Estados Unidos para que vengan y den una gira, una presencia, una gira de cuarentena que se le llama no solo por Honduras, sino por todas las inversiones del banano desde Veracruz hasta Panamá. Y eso está registrado donde ellos incluso son bienvenidos o les celebran la llegada a pesar de que está ya 2 años después, ¿verdad? O 1 año después que se da esta propagación. ¿Qué es lo que se publica en los periódicos en la zona? Más la prevención, lo que está pasando, cómo se curó la fiebre María en Cuba, cómo se trató. Ese es lo que se promueve en los periódicos, pero no es el periódico del Estado, sino periódicos que va más allá. Claro, aunque hay mucha población analfabeta, pero es la que tiende más a transmitir a quién le creemos. Y ese es el mensaje que se va a dar en la prensa de qué debe tomar para prevenir la fiebre amarilla. ¿Por qué condiciones? Falta de higiene, ¿qué es lo que propaga? Entonces, ellos tratan de distorsionar el discurso del Estado, mientras que hay una responsabilidad de las juntas de sanidad y de estos periódicos que quieren también, depende cuánto les están los intereses, porque si la compañía bananera le dice que tiene que emitir un mensaje donde va a traer una comisión y de alguna manera concientizar a la población, pero por otro se está dando la verdad misma de qué es lo que está sucediendo, quiénes se están infectando. Nos estamos infectando todos, hasta el hijo del presidente de la República se infectó, a población estadounidense, mujeres, y eso molestaba aún más ante la carencia de hospitales, porque apenas se estaba construyendo el primer hospital en el Caribe. En ese momento Honduras solo tenía un hospital público en la parte central, y esto es muy evidente siempre, queda en Honduras. Pasó con la COVID, pasó con la epidemia en 1918-19, que no hay hospitales. Incluso ahorita en Honduras está pasando que se compraron 8 hospitales móviles para la COVID y nunca funcionaron, y ya está esos actos de corrupción, y es algo que es casi cíclico. Aquí pasó que no había hospital, estaban construyendo, entonces la Marina de Estados Unidos lo que hace es colocar hospitales móviles en los puertos o aislados en las islas para que puedan asistir, pero la población estadounidense, no otra población. Entonces, ¿qué es lo que se da? ¿Cómo se atiende? Con las normativas que ya estaban pero para la viruela, con escasos fondos de la Junta de Agua que habían recogido, pero el Estado no ofrece, o sea, él se compromete que incluso se organice una Junta Nacional de Sanidad, sin embargo, no envía ni transfiere ningún peso para que se atienda. Entonces queda un esfuerzo, queda una deuda de la municipalidad. Hay una municipalidad que se encarga de toda la región, de atender toda la zona del Caribe, y se van con préstamos y donaciones, y incluso después quedaron los maestros se suspendieron las clases durante 3-4 meses, y todavía pasaban 2 años y se le estaba debiendo a los profesores por estar atendiendo la epidemia. El gobierno declara que no hubo pérdidas, que lo único es que no hubo producción en la zona y que había que importar el maíz o otros alimentos de Estados Unidos, pero no hubo esa atención. Entonces, vemos acá que sí hubo una contradicciones. La United Fruit Company decía que a pesar de la epidemia no habían pérdidas, pero sí se registraban. Entonces se contradicían en los mismos informes de gobierno, se contradicen que sí hay pérdidas económicas, no de víctimas. Y eso es lo trágico, porque uno las ve o las encuentra en los libros de las actas de defunciones, pero no las encuentra en cuanto esté interesado en los informes de hospitales o en los informes de gobernación, porque en ese momento es gobernación que va a dar el registro de fallecido, y apenas
dan, por ejemplo, hospitales móviles que dice cuántos atendimos, cuántos salieron curados, pero sabemos que no es un dato real porque los informes de gobernación no dieron datos, igual que lo pasó con la epidemia de influenza. Apenas en 1918, apenas hay un informe como de media página de 1918-19 por parte del gobierno, y donde uno se encuentra es más los informes de la United Fruit Company con los datos de los libros de salud que tienen y no con los del Estado. No se puede registrar en sí esta epidemia como en la totalidad. Sí hay un porcentaje, sí se ve que los censos de población cambió, hubo una baja en el censo de población entre 1904 o 5 a 1910. Si uno hace una comparación, que son cada 5 años, 1901, 1905 y 1910, y revisando la relación con los censos de los registros de defunciones, por ejemplo, hay comunidades que tenían 1.500 habitantes y se registró un 10% de fallecidos, o sea, 156 fallecidos. En otras comunidades se registra un 5% de fallecidos. La historiografía es bien escasa y apenas dice sí, quedó desolado, un 40% de la población desapareció con la fiebre. Sin embargo, es por la migración, ¿verdad? Pero hay datos muy puntuales de comunidades, de 11 comunidades en las cuales hoy son municipios en ese departamento, que sí falleció. Hoy es el departamento quizá de mayor población, o el segundo de mayor población en Honduras, pero durante el siglo XX es la sede del desarrollo industrial, entre comillas, de Honduras, o donde se llevó el espacio de la modernidad con las bananeras, que es otra imagen que se da, que como que el banano fue el único que llevó hacia la modernidad, pero también hay un esfuerzo del Estado. Entonces, en los registros se encuentran de todo ahí, ¿verdad? Desde hijo del presidente que no falleció porque sí, tuvieron que buscar a un médico de las bananeras para que lo atendiera, y sí hay registros de poblaciones, por supuesto, los más pobres o los pobres, o el concepto de pobre en la epidemia, ¿verdad? Es otro, quiénes son, o los que tienen acceso o no a los médicos, porque no hay médicos. Sí fallece un médico con su madre, se contagia, en ese momento entre 1905 y 1907 se están graduando como la segunda generación de médicos nacionales en Guatemala y El Salvador. Entonces este médico, el único médico que fallece, había regresado, de los primeros que había regresado, tenía unos meses de haberse inscrito en Honduras cuando tuvo que atender y fallece. Entonces vamos a encontrar mujeres, niños, pero muy poca se sabe como de quién es en la ciudad más importante en el momento. No es como la ciudad, pero es el espacio más importante, que es San Pedro Sula. Solo se habla de contagio. Sí, los más fallecidos van hacia la zona de lo que es la línea del ferrocarril, y es lo que les decía, ahí está el hijo del presidente que sí fue atendido, a diferencia de los demás. Hay entonces estos discursos entre quienes son los médicos de Estados Unidos que viven en el Caribe, que son contratados por las compañías bananeras, los médicos de la Marina que vienen también de Estados Unidos, están las juntas de sanidad, que creo que ahí es el papel más importante. Ellos quizás son los que van a asumir la responsabilidad, y los que quieren demostrar que no es Honduras el foco de contagio, por lo que quieren es, sino que es más bien cómo vino la epidemia a esta zona. Pero también lo otro es por qué Honduras, que conecta también con el Canal de Panamá por no solo el Caribe, sino también por el sur. Y ese es otro punto estratégico. Cuando hablamos de esas víctimas o de las fuentes mismas, nos encontramos muy poco. Sí hay mucha literatura que se registra en Honduras y en Guatemala, porque los médicos están estudiando en Guatemala. Entonces, lo que hacen como estudiantes, ellos empiezan a registrar la fiebre amarilla, sí, pero no es a través de la poesía, a través de manifestaciones de duelo, y vamos a encontrar estos detalles así de qué población, las características de la población que fallece, en pequeñas autobiografías locales,
que escriben de cómo su familiar falleció. Incluso, por ejemplo, en algunas entrevistas, he recogido como unas pocas entrevistas, apenas 5 entrevistas, donde su tío abuelo y 2 hermanos de su tío abuelo fallecieron porque estaban durmiendo en la misma cama, 5 de sus hermanos, y ahora, ¿dónde están los entierros de la fiebre amarilla? Esos entierros están en zonas urbanas ahora, zonas cerca de los puertos, donde ahora está una escuela construida, que ahí es otro asunto como, ¿verdad? Solo hay un cementerio donde fue aislado. En 1905 se compró un terreno por la alcaldía para que se enterraran los de la fiebre amarilla, pero ahora ya forma parte de todo el cementerio. Y quienes se enterraron algunos de manera, según el caso del médico y su madre, individual. En caso de los otros, se enterraron en tumbas colectivas. Entonces, ya para ir terminando, vamos a encontrar aquí, en este momento, por un lado, es quiénes son los que quiénes son los que contagiaron, ¿verdad? Los militares, los que viven a la orilla del ferrocarril, los pobres, y quienes no son inmunes. Entonces, las mismas juntas decían, bueno, los negros son los que tienen que ir a enterrar. Ellos son inmunes, los negros de habla inglesa. O sea, los negros son los que van a encargarse de los puertos, los que van a cargar la fruta. O sea, vamos a tener los barcos en cuarentena, sí, pero ¿quién van a llevar a trasladar el banano? Entonces, eso es bien fuerte en el sentido que 2 años antes se había elaborado el reglamento del Hospital General, el primer reglamento donde dice que los hospitales del Estado no deben atender población de enfermedades infectocontagiosas. 2 años antes. Y luego, a partir de 1905, se dice, bueno, se declara ya quién es la población inmune. Es un temor también a la llegada de la población negra de habla inglesa, y luego esto se va a repetir en todos los momentos que se va a propagar la epidemia de viruela, la de 1918, y este discurso se va a construir una imagen también racial de la construcción de la nación entre este momento que va entre 1902 al 5 hasta 1930. Y lo relaciono mucho con la legislación de sanidad, la reglamentación de las epidemias, que pareciera que está lejos, que fuese un discurso del Estado que no quiere que llegue la migración negra de habla inglesa. Sin embargo, aparece en el tema de sanidad y en el tema de las epidemias. A partir de 1903 se reglamenta qué población no debe atender los hospitales. En 1905, con la epidemia de fiebre amarilla, ya la población negra de habla inglesa o es inmune o va a transmitir ciertas enfermedades infectocontagiosas. Y esto entonces va a fomentarse de tal manera que se va a integrar en los censos de población. ¿Qué población registrar? Y es por ello que entre 1922 a 1930, esta población es la que va a quedar excluida de la que va a registrarse como la que va a aportar a la nación. Y es justamente en este contexto de epidemias que vamos a encontrar ese discurso del contagio o de la inmunidad, o ese discurso de quienes van a construir la nación. Y también se encuentra en los códigos sanitarios, y hay una triangulación de la legislación del Estado moderno, donde va a rechazar qué poblaciones en momentos de crisis, como sucede en 1905. Creo que aquí termino, porque se me quedó pegado. Muchas gracias. Si no, sigo. Gracias.